Hola, bienvenidos a este nuevo canal llamado Los Libros de Anuska. Si os apetece estar un ratito con una conversación sobre libros, opiniones, esas lecturas, y también me podéis acompañar mientras me tomo este té y vamos a hablar hoy sobre libros. Hola, bienvenidos a este nuevo canal, Los Libros de Anuska, en el que pasamos un ratito hablando sobre lecturas. Hoy también lo voy a acompañar de un té calentito, un té blanco. Voy a aprovechar que estoy confinada para ponerme un poquito al día con estos vídeos que os vengo prometiendo, pero que por falta de tiempo no estamos grabando. Si os apetece estar aquí este ratito conmigo, os invito a que os sentéis, os pongáis cómodos y hoy vamos a hablar sobre la lectura última que os dejé de Virginia Woolf. Hoy nos toca hablar de El viaje de ida de Virginia Woolf en esta edición tan bonita que es de la editorial Ediciones del Viento. En un vídeo anterior os dejé este libro como una de las últimas compras que había hecho. Y hoy ha llegado el momento de grabar este vídeo porque, como veis, tengo el marcapáginas aquí. He llegado hasta la página 372 de 459 y aquí se va a quedar. Hoy también es el día de hablar de qué pasa con esas lecturas que no acabamos. Antes me costaba muchísimo dejar un libro así, sin acabar. Me empeñaba y lo acababa, pero ya no pierdo ese tiempo. Hay muchísimo que quiero leer y cuando un libro no me da lo que esperaba o no me genera esa curiosidad, lamentablemente se va. ¿Es un libro que está mal? No. ¿Es un libro que no me ha gustado? Bueno, digamos que me ha dejado bastante fría, pero como decía mi abuelo, de todos los libros, aunque no nos gusten, se sacan cosas interesantes. Ahora os hablaré de por qué he abandonado esta lectura, pero os voy a decir también las cosas buenas que he visto en ella, ¿vale? También os quiero comentar hoy esta idea que tengo de hacer un cuaderno de lectura. Mirad, he cogido una de las, no sé si tengo ya 100 libretas, puede ser, los que me seguís en el otro canal habéis visto muchos vídeos de mí y bueno, pues me encantan las libretas y soy una apasionada de estos objetos. He pensado que me viene bien ir anotando cosas de los libros que voy leyendo, sobre todo si hay cosas interesantes. Yo soy una persona que subrayo en los libros siempre y cuando sean míos, doblo la esquinita para luego tener localizado ese fragmento. Yo creo que no es un sacrilegio, hay gente a la que le parece que sí, pero a mí me parece que los libros tienen que tener esa huella del lector de haberlo trabajado, de haberlo disfrutado, de haber hecho con su libro, el suyo, su propia edición, ¿vale? Lo que considere. Entonces, yo he decidido, bueno, pues anotar en esta libreta cosas que me parecían así importantes. De hecho, como veis, la estreno con este título de El viaje de ida de Virginia Woolf. Lo que voy anotando básicamente es título, autor y edito, o sea, pongo una pequeña información sobre el año de publicación, la editorial y en este caso donde lo he comprado. Y luego pues aquí tengo una especie como de reflexión mía y luego tengo, pues, por ejemplo, temas recurrentes de la escritora, cosas que me llaman la atención sobre los personajes, algunos fragmentos que me han gustado, etc. De hecho, lo que escribí aquí es, lo voy a leer, lo primero que leí de Virginia Woolf fue su obra maestra, La señora Dalloway, y fue gracias a la profesora de teoría de la literatura llamada María Rubio. Habló de esta obra de forma tan apasionada que lo leí y me encantó. Es verdad que tras sus explicaciones quizá me resultó más fácil. Después leí Las olas, Flus y el ensayo Una habitación propia, también el Orlando.
y ando muy despistada porque no encuentro alguno de los libros y juraría que eran míos y no de la biblioteca. Es verdad que estoy trayéndome de casa de mis padres mi biblioteca. No me voy a poder traer toda, de hecho he donado varias cajas de libros a la biblioteca de mi pueblo, y es verdad que juraría que el ensayo de una habitación propia era un libro mío, entonces no lo tengo, no lo localizo y tampoco tengo el Orlando. Y es verdad que estoy ahí despistadilla. Bueno, ando de mudanza, así que pronto descubriré si los tengo en casa o no. El viaje de ida, que es del libro del que vamos a hablar, comienza de una forma que engancha. Hay un narrador cámara que enfoca a un personaje que pasea por una calle de Londres. Va agarrada del brazo de su marido y ambos se embarcan en un barco que es el Eufrosin. Me parece una manera maravillosa de comenzar. Ahora los personajes están en esa travesía y han aparecido el matrimonio Dalloway. El matrimonio Dalloway es el matrimonio protagonista, digamos, de su obra maestra, que es la señora Dalloway. Pero luego viene el tema que no me gusta. Conversaciones banales de la alta sociedad británica. Quizá me parezcan banales porque yo no tengo los mismos referentes sociales que tienen ellos, ¿vale? Y la acción está entre ese viaje en el barco hasta que llegan a un sitio que no se dice, es un sitio inespecífico, pero parece ser que es de habla hispana, o sea que te tienes que imaginar que el barco ha llegado como a un país hispanoamericano. En ese sitio hay un hotel donde otra vez vuelven a aparecer varios personajes y en realidad, si os tuviera que decir de qué trata el viaje de ida, creo que trata de las relaciones de la sociedad, de cómo se relacionan los hombres con las mujeres, de la dificultad, incluso de las propias costumbres de esa alta sociedad británica, y ahí yo creo que es lo que a mí no me ha enganchado del libro, quizás porque los referentes culturales o las formas de comportamiento que a ellos les parecen escandalosas o que comentan en esas conversaciones, al lector actual yo creo que se le quedan un poquito ahí como, pues eso, pues de qué están hablando y qué importancia tiene esto. Acciones como muy mínima, entonces no es un libro que yo creo que enganche. Creo que es un libro raro dentro de los de Virginia Woolf, pero sí que es verdad que el comienzo es encantador, es que el comienzo empieza potente la cosa. Bueno, la edición trae una foto de Virginia Woolf y se lo dedica a Leonard Woolf, que es su querido esposo. Pero mirad, la verdad es que cuando lo leí en la librería, la primera página me enganchó muchísimo, porque empieza de una manera en la que hay un narrador, que bueno, en literatura se conoce narrador cámara, cuando el narrador está como contando lo que ve, como si fuera de verdad una cámara, no estaría dentro de la historia, estaría como fuera y parece que estás viéndolo como si lo estuvieras viendo a través de la televisión, ¿vale? Y, y empieza muy chulo, dice, como las calles que llevan del Strand al Embankment son muy estrechas, es mejor no ir por ellas cogidos del brazo. Si insistes, los oficinistas tendrán que dar saltos por el barro. Las jóvenes mecanógrafas tendrán que demorarse nerviosas detrás de ti. En las calles de Londres, donde la belleza pasa desapercibida, la excentricidad tiene un precio y es mejor no ser muy alto, no llevar un abrigo largo azul y no gesticular mucho con la mano izquierda. Una tarde, a principios de octubre, cuando empezaba a aumentar el tráfico, un hombre alto iba por la acera con una señora del brazo. Las miradas de enfado se posaban sobre su espalda. Estas figuras menudas y agitadas, pues comparada con la pareja la mayoría de la gente parecía menuda, adornadas con plumas estilográficas y cargadas con cajas de despachos, tenían citas a las que acudir para ganarse su salario semanal, de modo que había cierta justificación para las miradas airadas que contemplaban la altura del señor Ambrose y el abrigo de la señora Ambrose. Pero algún encantamiento había puesto tanto al hombre como a la mujer fuera de alcance de la malevolencia y la falta de popularidad. En el caso de él, habría podido pensarse, por cómo movía los labios, que era el pensamiento, y en el de ella, a juzgar por su mirada fija al frente por encima de la mayoría, que era la pena. Solo despreciando todo lo que se encontraba podía contener las lágrimas, y el roce con la gente que pasaba a su lado era
evidentemente doloroso. Después de observar el tráfico en el malecón, 1 minuto o 2 con mirada estoica, tiró de la manga de su marido y los dos cruzaron entre la rápida corriente de automóviles. No voy a seguir leyendo más, pero sí que me pareció curiosa la forma que tiene de empezar, introduciéndonos en esas calles estrechas de Londres, en la que hay una vida ajetreada de gente que va al trabajo, y de pronto como vamos con esa especie de cámara a esa pareja que va del brazo, pareja que parece que camina un poco más lentamente y por eso los demás están intentando ahí como que avancen. Me parece una forma muy chula de comenzar. Y bueno, pues luego me he quedado, digamos, un poquito fría y aquí estamos, vamos, que no, de momento no voy a acabarlo. Otras cosas que os quería comentar de esta obra es que yo he encontrado temas que son recurrentes en la obra de Virginia Woolf, y uno de ellos es, por ejemplo, cómo hace una defensa de la educación de las mujeres. Esta escritora, bueno, pues está siempre en las bases de ese feminismo, de esa reivindicación un poco del lugar de la mujer. Y ella, sobre la educación de las mujeres, en uno de los momentos dice, bueno, disculpadme porque estoy un poco congestionada con el virus, a ver si lo paso así y no va mucho más. Sobre la educación de las mujeres dice, si estuviesen bien educadas, no veo por qué no deberían ser igual que los hombres, igual de satisfactorias, quiero decir, aunque por supuesto muy distintas. La clave es, ¿cómo educarlas? El método actual me parece abominable. Dejando aparte sus sufrimientos, explica por qué las mujeres son lo que son. Lo raro es que no sean peores. O sea, mirad cómo está, pues eso, defendiendo que por qué a las mujeres en esa época no recibían o no se les daba la educación que se les daba en ese momento a los hombres. Y además mirad lo que dice, las mujeres son lo que son, dice, y lo raro es que no sean peores. O sea, para la poca educación que estaban recibiendo, la autora aquí se sorprende de que, pues eso, que no seamos peores en ese momento. Es verdad que me ha recordado mucho una línea en la que dice, una mujer necesita una habitación propia. Ese es el título ya de el ensayo en el que ella defiende que una mujer necesita una habitación propia y dinero para poder lanzarse a la vida, para tener una independencia, y esa habitación propia que simboliza ese espacio en el que ella pueda desarrollarse, en el que incluso ella pueda crear. Bueno, este es un tema recurrente en ella. Otro es esas relaciones interpersonales que yo creo que la autora, tanto en su obra maestra, que es La señora Dalloway, como ahora mismo en esta obra, ella indaga mucho sobre la dificultad que tienen a veces tiene la gente para relacionarse, ¿no? Y hay un momento en el que en el texto, en el libro, dice, las vacas, pensó, se juntan en un campo, los barcos en una encalmada, y nosotros somos igual cuando no tenemos ninguna otra cosa que hacer. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Es para no tener que mirar el fondo de las cosas construyendo ciudades y montañas y universos enteros de la nada? ¿De verdad nos queremos unos a otros? ¿O es que por otro lado vivimos en un estado de perpetua incertidumbre, sin saber nada, saltando de un momento a otro como de un mundo a otro, que en general es lo que me inclino a creer? Aquí está hablando sobre todo de esa necesidad de la humanidad, el ser humano, para juntarse y estar rodeado de otros. Pero ella aquí está indagando en si eso realmente es importante. Y luego también he anotado sobre esta dificultad, vuelve a insistir, muchas páginas más allá, de cómo esas relaciones son tan difíciles que incluso son peligrosas. Me llama mucho la atención porque incluye la palabra peligro. Y la palabra peligro también sale en esta obra. No voy a encontrar seguramente dónde lo tengo. Esta obra está súper subrayada porque me encantó. O sea, cuanto más subrayado tenga la obra, mucho mejor. Pero sé que una de las frases famosas de esta obra, y se me grabó siempre en la cabeza y lo pienso a veces,
es que es muy peligroso vivir aunque solamente sea un día. Os recuerdo que la señora Dalloway cuenta lo que le sucede a este personaje en un día de su vida en el que va a organizar una fiesta. A ver si retomo esta lectura, me la vuelvo a leer y podremos hablar de ella, porque es que esta sí que es una maravilla. Pero me llama la atención cómo esa idea de Virginia Woolf de lo peligroso que es vivir un día, vuelve a salir esa palabra de peligro aquí. Y mirad lo que dice. Dice, ¿por qué nadie es sincero? ¿Por qué las relaciones entre las personas eran tan poco satisfactorias, tan fragmentarias, tan arriesgadas y las palabras tan peligrosas que el instinto de comprender a otro ser humano era un instinto que había que examinar con cuidado y probablemente reprimir? Me llama mucho la atención cómo ella sigue teniendo y desgranando esas ideas a lo largo de sus obras. Y bueno, el último fragmento que os voy a leer tiene que ver con esa independencia, con la reivindicación de la independencia de la mujer. Dice, a menudo he paseado por calles donde la gente vive hacinada y una casa es exactamente igual a la otra, y he pensado en qué demonios estarían haciendo dentro las mujeres. Piénselo, estamos a principios del siglo XX y hasta hace unos pocos años ninguna mujer había salido por sí misma ni había dicho nada. Esa extraña vida silenciosa y desapercibida ha transcurrido al fondo durante miles de años. Por supuesto, nos pasamos la vida escribiendo sobre las mujeres burlándonos, despreciándolas o adorándolas, pero eso nunca ha venido de las mujeres mismas. Aquí acabamos mi opinión de lo que llevo leído de esta obra. Si habéis leído El viaje de ida y me queréis poner algún tipo de comentario, si me queréis animar a terminarlo de leer, a encontrarle un poco la gracia, os animo a que me comentéis. A pesar de que es una obra que no he terminado porque no me ha terminado de enganchar, hay cosas que me han gustado mucho y para mí se quedan en esta libreta. No sé si la volveré a retomar porque quiero volver con las dos obras que al menos tengo en mi biblioteca de momento. Quiero darle un repaso a la señora Dalloway y otra vez a Las olas, que me gustaron muchísimo, y bueno, quizás la termine, pero bueno, quería compartir con vosotros pues que a veces no hay que empeñarse, hay muchas lecturas que nos están esperando, hay veces que por lo que sea no estamos en el momento de leer un libro, quizá lo retomas dentro de X tiempo y de pronto te parece una maravilla y dices, ¿cómo no pude terminarlo en su día? Esto es curioso. Y bueno, al final del vídeo os voy a dejar también el método que empleo para listar todas esas lecturas, cómo comencé a hacerlo cuando era pequeña y cómo sigo con ese método para tener un poquito organizado la cantidad de lecturas que hacemos y alguna cosa curiosa que, bueno, quizá os pueda servir o os pueda interesar. Me alegro mucho de haber estado aquí un ratín más con vosotros, a ver si en estos días de cautiverio, iba a decir, me sale una palabra así un poco especial, pero bueno, estos días de confinamiento en los que voy a leer bastante, pues me da tiempo y subo algún vídeo más de lecturas y sobre todo de opiniones. Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al me gusta o podéis compartir. Hasta la próxima. ¡Chao! Como os he dicho en el vídeo, os voy a dejar aquí como curiosidad mi base de datos que tengo para llevar pues una lista de las lecturas que voy haciendo. Esto surgió pues cuando era pequeña, 14, 15 años, y fue un familiar quien me recomendó bueno, pues que podía ir anotando en una especie de base de datos los libros pues para tener ahí un poco el control. Como veis es una base de datos de Access. Yo no soy muy buena con las nuevas tecnologías, pero veis que hay un campo con el título, otro en el que tengo la valoración, otro que se titula ficha y ahora os diré en qué consiste, y otro que se llama autor. En realidad, pues es que es muy sencillo. Empecé poniendo solamente el título, autor y las estrellitas de valoración. Cuantas más estrellitas de valoración es que me ha gustado más, si hay menos no me han gustado y si hay una X es que no me ha gustado absolutamente nada. Y algunos tengo interrogación. Como veis, pues bueno, pues al principio son libros infantiles tipo Los Cinco, libros juveniles, etcétera.
Luego, con el paso del tiempo, he ido necesitando poner aquí en este apartado alguna cosa más. Por ejemplo, si vamos bajando, nos vamos a encontrar con una F. Esto nace de la necesidad en la universidad de ver si tenía que hacer una serie de fichas que nos enseñaron a realizar, y si las tengo hechas, pues tengo una F. Entonces voy al registro de fichas, el registro está en casa de mis padres, hay una caja grandísima, pues ahí están las fichas con anotaciones de las obras. Luego también encontramos una R. La R significa resumen o reseña, dependiendo. Este, por ejemplo, es un trabajo de introducción a la literatura medieval de López Estrada. Es un libro que utilicé para una asignatura y lo tengo resumido y lo tengo trabajado. Entonces hay así algunas pues, que tienen algo más que la F. Con el paso del tiempo, también fui añadiendo, por ejemplo, aquí pone radio, porque empecé a trabajar bueno, a colaborar en un programa de radio, entonces estos libros se llevaron a ese programa y tengo preparado bastante material. Cuando me leo los libros varias veces, en este caso lo pongo entre paréntesis. Aquí he leído La Reina de las Nieves la segunda vez. Si hay un 3, pues es un 3 o lo que sea. Es curioso ver, además, la puntuación que tiene La Reina de las Nieves, por ejemplo, con la segunda vez, es uno de mis favoritos, y a lo mejor tiene igual de puntuación la primera vez o no, o va variando la puntuación. Luego también encontramos aquí, por ejemplo, que pone Ñaque. Todos estos libros son libros de teatro. Estuve trabajando en esta editorial, pues justo al salir de la carrera. Estuve como becaria, entonces me dedicaba a hacer reseñas de estos libros y bueno, por eso los leí por trabajo. Ñaque es una editorial de teatro que la lleva un matrimonio de Ciudad Real, y todos estos son los que, bueno, pues trabajé. Luego es verdad que hubo un tiempo en el que decidí poner cuál era el primer libro que empezaba en el año, ¿vale? Entonces así luego contaba y veía más o menos pues cómo había estado yo ese año, si había leído mucho, si había leído poco, etcétera. Y la verdad, me parece que esto es una herramienta que para mí es útil. Por ejemplo, ahora que veis aquí las iniciales de IES, pues todos estos que son del IES son lecturas que he tenido que hacer para el instituto. Es decir, suelen ser obras o juveniles o obras que se están dando en clase. Entonces, si yo tengo aquí puesto eso, significa que tengo material para trabajar estos libros o que puedo tener exámenes de lectura, trabajos, pues cosas así. A mí me sirve mucho ir ya a mi base de datos porque, aparte de que es curioso, pues no sé, a ver, ¿cuántos libros llevo leídos? Pues ahora mismo llevo 699. Estaría leyéndome el libro 700. Pero, aparte de eso, me parece ya muy útil porque lo que a mí me sucede últimamente es que ya no tengo la misma capacidad de memoria que tenía antes. Y a veces voy a la biblioteca y no sé por qué traigo los mismos libros, o voy a la librería y me compro un libro que luego llego a casa y digo, pero si es que esto ya me suena, claro, me lo he leído. Entonces es verdad que esta base de datos tiene aquí una sección de buscar, y yo qué sé, imaginaos que quiero saber si he leído el último libro de Murakami, vamos, uno que no tengo, que se llama ¿cómo es? La caza del carnero salvaje. Estaba el otro día poniendo al día mi biblioteca, porque estoy de mudanza, trayéndomela desde la casa de mis padres, y he tenido que donar muchas cajas de libros a la biblioteca porque no me voy a traer todo. Pues había un libro que quería saber si lo tenía, y se llama La caza del carnero salvaje. Entonces le damos a buscar en todo el documento y en cualquier parte del campo. Entonces lo buscamos así y nos va a salir todo lo que contenga caza. Aquí me sale que me leí El cazador del desierto de Lorenzo Silva, le damos a siguiente, La cazadora de Indiana Jones y El cazador de autógrafos. Ya no hay más. Con lo cual, La caza del carnero salvaje es un libro que no tengo leído. Entonces, a mí esto me sirve, como veis es como muy casero, muy básico. De hecho, recuerdo que antes de tener ordenador, pues yo tenía 14 o 15 años cuando empecé a hacer esto, y lo hacía en una agenda de estas de teléfono que no se usan, de estas que te regalan, y ahí lo tenía. Luego ya me pasé a este método y la verdad es que me viene muy bien para no comprar los mismos libros, o bueno, o ver si la tercera vuelta que le doy a un libro me gusta más o me gusta menos. Entonces, bueno, pues os quería enseñar que esta es mi base de datos y que a mí me resulta, la verdad, bastante útil.